En el gélido e implacable invierno de 1941, el este de Europa se transformó en un escenario de ambición desmedida y una brutalidad sin precedentes. La Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, se había lanzado con una confianza casi divina. Los generales alemanes, embriagados por las victorias relámpago en Europa occidental, no veían la vasta extensión rusa como un obstáculo, sino como una invitación a la gloria. El aire cortante de junio traía consigo no solo el olor a tierra húmeda y pinos, sino también el metálico de la pólvora y el diésel, la promesa de una blitzkrieg imparable. Los cielos rugían con los Stukas, sus motores aullaban como demonios que se abalanzaban sobre ciudades dormidas y aldeas desprevenidas. El suelo temblaba, como si la propia tierra gritara bajo el peso de la superioridad alemana. Los tanques Panzer IV, con sus imponentes corazas y cañones precisos, rodaban sin esfuerzo aparente, aplastando la resistencia soviética inicial. Las tropas de la Wehrmacht, disciplinadas y victoriosas, avanzaban como una marea de hierro, sus uniformes gris verdosos una mancha implacable en el paisaje. La disciplina prusiana, el ingenio bélico y la fe ciega en la supremacía aria alimentaban cada paso, cada disparo, cada conquista. Rusia era vista como un gigante con pies de barro, listo para desmoronarse ante el menor empujón. Parecía que nada podría detener la máquina de guerra nazi. Esta es la historia de cómo esa certeza inquebrantable fue destrozada, no por un ejército en masa, sino por un fantasma de acero y una bala mortal. Una historia de ingenio, desesperación y una tecnología que cambiaría el rumbo de la guerra. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir la pesadilla que se desató en las estepas congeladas. Las primeras semanas de la invasión fueron un triunfo militar aplastante para Alemania. Las ciudades eran capturadas en días. Los bombardeos aéreos preparaban el terreno para avances implacables. Las divisiones Panzer, la vanguardia de la Blitzkrieg, cortaban las líneas soviéticas como cuchillos en mantequilla, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Los soldados alemanes, con sus cascos de acero y metralletas MP-40, avanzaban con la arrogancia de quien ya había vencido. La moral era alta, la victoria una certeza. Los informes de Berlín celebraban la aniquilación de las fuerzas enemigas, la toma de vastos territorios, la aproximación a Moscú. El camino hacia el corazón de la Unión Soviética parecía abierto, sin obstáculos significativos, pero a medida que el verano daba paso al otoño y el otoño al invierno brutal, algo cambiaba. La sonrisa en los rostros de los soldados alemanes comenzó a flaquear. El avance, antes vertiginoso, se convirtió en un arrastre. No era solo el frío que congelaba los motores y los dedos, era una presencia espectral que surgía de la niebla matutina o del horizonte helado. Un tanque, no cualquier tanque, sino el T-34. Cuando se encontraron los primeros T-34, el shock fue palpable. Las tripulaciones alemanas de los Panzer IV, e incluso de los más nuevos Panzer III, acostumbradas a ver cómo los proyectiles de sus cañones rebotaban o perforaban fácilmente el blindaje soviético, quedaron horrorizadas. Sus proyectiles de 37 mm y 50 mm simplemente golpeaban la inclinación del blindaje del T-34, resbalando inofensivamente o creando solo rasguños. Aquel monstruo de acero, con su perfil bajo y torreta maciza, parecía invulnerable. Era como si hubieran encontrado una criatura de otro mundo, un depredador que no podía ser abatido con las armas que poseían. El avance rápido se transformó en un infierno. La confianza dio paso al terror. El T-34 no era solo un tanque, era un punto de inflexión, un antes y un después, y más que eso había un secreto dentro de él, una munición que los alemanes aún no comprendían, pero que pronto aprenderían a temer. La munición APCR. De repente, el cazador se convirtió en la presa. Los sonidos de las explosiones alemanas, antes triunfantes, ahora resonaban con una desesperación creciente, mientras los cañones del T-34, antes subestimados, comenzaban a entonar una melodía mortal que perforaba el metal y el alma de los invasores. El olor a diésel quemado se mezclaba con el de carne y sangre,
y el invierno de 1941 revelaba su verdadera cara, una pesadilla congelada. El shock se transformó en desesperación. Los generales alemanes antes confiados ahora se veían ante un enigma mortal. Sus manuales de táctica, sus estrategias de Blitzkrieg, todo parecía obsoleto contra el T-34. La infantería, que antes avanzaba protegida por los Panzer, ahora veía a sus tanques retroceder o peor, explotar en llamas dejándolos expuestos al fuego enemigo y al riguroso invierno ruso. El campo de batalla ya no era un ajedrez de movimientos calculados, sino un matadero impredecible. En el centro del conflicto, el paisaje helado se convirtió en un escenario para una danza macabra de acero y sangre. Los sonidos de la guerra cambiaron. El chasquido seco de los cañones alemanes, antes un presagio de victoria, ahora resonaba con una futilidad angustiante. En contraste, el rugido gutural del motor diésel del T-34, seguido por el estampido agudo de su cañón de 76 mm, anunciaba una muerte casi segura. Los proyectiles APCR, Armor Piercing Composite Rigid, con sus núcleos de tungsteno, perforaban el blindaje de los Panzer IV como si fueran papel, atravesando el acero templado con una fuerza brutal y liberando una torrente de metralla incandescente y gases venenosos en el interior del vehículo. Soldados alemanes, antes acostumbrados a desmantelar defensas con facilidad, ahora enfrentaban emboscadas crueles. De los bosques nevados, de las aldeas en ruinas, los T-34 surgían como fantasmas, disparando y desapareciendo antes de que la artillería pudiera reaccionar. El frío penetrante, que ya corroía la moral y congelaba las máquinas, ahora era acompañado por el terror constante de un ataque sorpresa. Las manos de los artilleros alemanes temblaban, no solo por el hielo, sino por el pavor de ver rebotar sus proyectiles, mientras el contraataque soviético era letalmente preciso. El olor a diésel quemado y pólvora se mezclaba con el olor metálico a sangre fresca en la nieve y el hedor nauseabundo de cuerpos en descomposición. Del otro lado, la perspectiva soviética era de una resiliencia forjada en la adversidad. Para los soldados del Ejército Rojo, el T-34 no era solo una máquina de guerra, era un símbolo de esperanza, un guardián de acero. La munición APCR, antes un secreto guardado bajo 7 llaves, ahora era su arma más potente, capaz de nivelar el campo de batalla. No tenían la misma superioridad aérea o logística, pero tenían la ventaja del terreno, del clima y, crucialmente, de un tanque que sus enemigos no podían destruir. Los civiles, antes subyugados por la brutalidad nazi, ahora veían una pequeña llama de esperanza. Mujeres y niños que habían perdido todo se aferraban a cada relato de victoria del T-34, una señal de que la resistencia no era en vano. Pero la guerra era un infierno para todos. El hambre y el frío eran enemigos tan implacables como las balas. Soldados soviéticos, mal equipados, luchaban con el estómago vacío, sus cuerpos exhaustos por la privación. Las ciudades como Smolensk o Rostov se transformaban en pilas de escombros, cada ladrillo cargando el eco de gritos y el silencio de la muerte. Los combates cuerpo a cuerpo en aldeas congeladas eran brutales. Una lucha por la supervivencia donde bayonetas y culatas de fusil eran tan comunes como las ametralladoras. El hielo no perdonaba, y la gangrena se llevaba a más hombres que muchas balas. Cada día, la línea entre humanidad y barbarie se volvía más tenue para ambos lados, mientras el paisaje se pintaba de blanco y rojo, un mural gélido de horror humano. La munición APCR no solo perforaba blindajes, perforaba la confianza alemana, abriendo heridas psicológicas profundas. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht comenzaba a desmoronarse. Con cada T-34 que avanzaba, con cada proyectil APCR que hacía explotar un Panzer, la realidad cruel del frente oriental se imponía. Los soldados alemanes, ahora atrapados en una pesadilla congelada, comenzaron a cuestionar la sabiduría de sus líderes. El optimismo inicial había dado paso a un miedo visceral, un frío que no venía solo del clima, sino del alma. La trampa se estaba cerrando, no por una maniobra táctica brillante, sino por la combinación letal de un invierno implacable y una innovación tecnológica que transformó al depredador
empresa. La vasta extensión rusa, antes una invitación a la conquista, se transformó en una prisión helada para la Wehrmacht. Las líneas de suministro, estiradas al límite y constantemente atacadas por guerrilleros soviéticos y por los propios elementos, comenzaron a romperse. Los convoyes antes cargados de munición y provisiones ahora apenas lograban romper las ventiscas y las emboscadas. La comida escaseaba, las raciones disminuían cada día y el combustible se congelaba en los tanques y camiones, transformando máquinas de guerra en monumentos inútiles de metal inerte. Las piezas de repuesto para los Panzer dañados eran un espejismo, y cada avería significaba un tanque menos, abandonado a merced del invierno y del enemigo. El general Invierno, un aliado ancestral de los rusos, asestaba sus golpes con una crueldad implacable. No era solo el frío cortante que congelaba los motores, era la humedad penetrante que helaba los huesos, la nieve que cegaba y la ventisca que enterraba hombres y equipos. Soldados alemanes, sin uniformes adecuados para el rigor del clima, se transformaban en estatuas de hielo, los dedos de los pies y de las manos ennegreciendo bajo los vendajes sucios. La hipotermia y la gangrena se llevaban a más hombres que muchas balas. Las ametralladoras se atascaban, los fusiles se congelaban, y los hombres exhaustos y hambrientos veían su disciplina prusiana desmoronarse bajo el peso de la naturaleza y de la guerra. La arrogancia inicial dio paso a la desesperación silenciosa, a los ojos vacíos de quien había perdido toda esperanza. Cartas de casa dejaban de llegar, o traían noticias sombrías del frente. La moral se desplomó. Cada sombra en la ventisca parecía un T-34, cada sonido distante un cañón soviético preparándose para disparar su bala mortal. La munición APCR, con su capacidad de perforar lo que parecía impenetrable, no solo destruía tanques, sino también la psique de los soldados alemanes. Con cada explosión, la certeza de que estaban atrapados sin salida crecía. El sonido metálico de un rebote, antes un alivio, ahora era un recordatorio cruel de que sus propios proyectiles eran ineficaces. Mientras tanto, la población civil atrapada en el fuego cruzado vivía su propio infierno. Aldeas enteras eran barridas del mapa, sus casas transformadas en leña para hogueras desesperadas de soldados o en refugios improvisados para familias hambrientas. Mujeres y niños, que habían perdido todo, enfrentaban el hambre, las enfermedades y la brutalidad de ambos lados. Forzados a trabajos extenuantes, presenciaban atrocidades que marcarían sus almas para siempre. El olor a humo de casas quemadas se mezclaba con el olor a muerte que planeaba sobre la estepa, un perfume nauseabundo de tragedia humana. La disciplina alemana, antaño inquebrantable, comenzó a ceder bajo la presión del asedio. Las ejecuciones sumarias por deserción o insubordinación se hicieron más frecuentes, una clara señal de la desesperación de los comandantes por mantener algo de orden en el caos. Pero la resistencia soviética también era brutal, impulsada por un odio profundo hacia el invasor. Ni tregua, ni piedad. La guerra total había revelado su cara más hedionda. Los hospitales de campaña, improvisados en graneros congelados o iglesias profanadas, estaban sobrecargados. El grito de los heridos se mezclaba con el lamento del viento gélido, un coro macabro de la desgracia. Cuerpos apilados en la nieve, congelados en posiciones grotescas, eran una visión común, un testimonio silencioso de la derrota inminente que se anunciaba en las profundidades de Rusia. La vasta extensión rusa, antes una invitación a la conquista, se transformó en una prisión helada para la Wehrmacht. Las líneas de suministro, estiradas al límite y constantemente atacadas por guerrilleros soviéticos y por los propios elementos, comenzaron a romperse. Los convoyes, antes cargados de munición y provisiones, ahora apenas lograban romper las ventiscas y las emboscadas. La comida escaseaba, las raciones disminuían cada día, y el combustible se congelaba en los tanques y camiones, transformando máquinas de guerra en monumentos inútiles de metal inerte. Las piezas de repuesto para los Panzer dañados eran un espejismo, y cada avería significaba un tanque menos, abandonado a merced del invierno y del enemigo. El general Invierno, un aliado ancestral de los rusos,
asestaba sus golpes con una crueldad implacable. No era solo el frío cortante que congelaba los motores, era la humedad penetrante que helaba los huesos, la nieve que cegaba y la ventisca que enterraba hombres y equipos. Soldados alemanes, sin uniformes adecuados para el rigor del clima, se transformaban en estatuas de hielo, los dedos de los pies y de las manos ennegreciendo bajo los vendajes sucios. La hipotermia y la gangrena se llevaban a más hombres que muchas balas. Las ametralladoras se atascaban, los fusiles se congelaban y los hombres, exhaustos y hambrientos, veían su disciplina prusiana desmoronarse bajo el peso de la naturaleza y de la guerra. La arrogancia inicial dio paso a la desesperación silenciosa, a los ojos vacíos de quien había perdido toda esperanza. Cartas de casa dejaban de llegar, o traían noticias sombrías del frente. La moral se desplomó. Cada sombra en la ventisca parecía un T-34, cada sonido distante un cañón soviético preparándose para disparar su bala mortal. La munición APCR, con su capacidad de perforar lo que parecía impenetrable, no solo destruía tanques, sino también la psique de los soldados alemanes. Con cada explosión, la certeza de que estaban atrapados sin salida crecía. El sonido metálico de un rebote, antes un alivio, ahora era un recordatorio cruel de que sus propios proyectiles eran ineficaces. Mientras tanto, la población civil atrapada en el fuego cruzado vivía su propio infierno. Aldeas enteras eran barridas del mapa, sus casas transformadas en leña para hogueras desesperadas de soldados o en refugios improvisados para familias hambrientas. Mujeres y niños, que habían perdido todo, enfrentaban el hambre, las enfermedades y la brutalidad de ambos lados. Forzados a trabajos extenuantes, presenciaban atrocidades que marcarían sus almas para siempre. El olor a humo de casas quemadas se mezclaba con el olor a muerte que planeaba sobre la estepa, un perfume nauseabundo de tragedia humana. La disciplina alemana, antaño inquebrantable, comenzó a ceder bajo la presión del asedio. Las ejecuciones sumarias por deserción o insubordinación se hicieron más frecuentes, una clara señal de la desesperación de los comandantes por mantener algo de orden en el caos. Pero la resistencia soviética también era brutal, impulsada por un odio profundo hacia el invasor. Ni tregua, ni piedad. La guerra total había revelado su cara más hedionda. Los hospitales de campaña, improvisados en graneros congelados o iglesias profanadas, estaban sobrecargados. El grito de los heridos se mezclaba con el lamento del viento gélido, un coro macabro de la desgracia. Cuerpos apilados en la nieve, congelados en posiciones grotescas, eran una visión común, un testimonio silencioso de la derrota inminente que se anunciaba en las profundidades de Rusia. El aislamiento era casi absoluto. Las pocas aeronaves de transporte de la Luftwaffe, que osaban desafiar el infierno antiaéreo, y las ventiscas implacables eran derribadas, sus suministros esparciéndose por la nieve, inalcanzables. Para los soldados alemanes cada día, la esperanza disminuía, sustituida por una aceptación sombría del destino. Muchos, congelados y hambrientos, se entregaban a la desesperación, sentados en la nieve, esperando el fin. Otros, tomados por una furia ciega, intentaban avances suicidas, solo para ser diezmados por los T-34 emboscados o por la infantería soviética, que, aunque igualmente exhausta, luchaba con la fuerza de quien defendía su tierra. La munición APCR soviética no era solo un arma, era un terror psicológico. Los artilleros alemanes, sabiendo de la ineficacia de sus propios proyectiles contra los T-34, a menudo dudaban, un segundo de duda que costaba vidas. Cuando un T-34 surgía de la niebla o de detrás de una colina nevada, el pánico se extendía. El rugido de su motor y el estampido del cañón eran campanas de muerte, y el brillo de la explosión de un Panzer alcanzado era un espectáculo macabro que se repetía con frecuencia aterradora. El olor a metal quemado y cuerpos carbonizados impregnaba el aire, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la superioridad del enemigo. La resistencia soviética, por su parte, se endurecía cada día. Partisans, civiles armados y soldados exhaustos pero determinados, formaban una red de resistencia
que atacaba las líneas de suministro alemanas, saboteaba equipos y realizaba emboscadas brutales. Pequeños grupos de guerrilleros, conociendo cada sendero y cada escondite en la vasta extensión nevada, transformaban la retaguardia alemana en un campo minado. Con cada puente destruido, con cada tren descarrilado, el asedio se estrechaba aún más. El hambre y el frío eran sus aliados, y la tierra su escudo. En las líneas de frente, los duelos entre tanques eran cortos y brutales. Los Panzer, desesperadamente, intentaban maniobras arriesgadas para alcanzar los flancos o la parte trasera de los T-34, los únicos puntos donde sus proyectiles tenían alguna oportunidad. Pero las tripulaciones soviéticas, con la experiencia adquirida en meses de combate, eran maestras en tácticas de emboscada y de golpear y huir, hit and run. El T-34, con su blindaje inclinado y su cañón de 76 mm, era un depredador en el invierno ruso, y la munición APCR, su presa favorita. En cada confrontación, más Panzer eran transformados en tumbas de metal retorcido, y la leyenda del T-34 crecía, alimentando la desesperación alemana y la esperanza soviética. El paisaje se convertía en un monumento a la destrucción. Ciudades como Rjev y Vyazma, antes centros vibrantes, eran ahora esqueletos de piedra y hielo. Los civiles, que no podían huir, se escondían en sótanos congelados, comiendo lo que podían encontrar, presenciando la barbarie que se desarrollaba arriba. Cada día, el número de muertos aumentaba, y el invierno parecía no tener fin. El aire estaba cargado con el olor a muerte, a humo y a desesperación. El cerco era una sentencia de muerte lenta, y con cada T-34 que pasaba, con cada proyectil APCR que zumbaba en el aire, la Wehrmacht sentía el abrazo gélido de la derrota apretarse. La vasta extensión rusa, ahora un manto de nieve y hielo, presenciaba el clímax de la locura. La Wehrmacht, otrora la vanguardia imparable de la guerra, se encontraba acorralada, no por una única fuerza, sino por una combinación letal de un invierno brutal, una resistencia soviética feroz y la amenaza constante de los T-34. El rugido del motor diésel soviético y el estampido de sus cañones eran el preludio del infierno, y la munición APCR, la clave para abrir las puertas de la muerte. Los últimos días de diciembre de 1941 y el inicio de 1942 vieron la desesperación alcanzar su ápice. Comandos alemanes, antes arrogantes, ahora emitían órdenes de retirada caótica o de mantenimiento de posiciones a toda costa, sabiendo que cualquiera de ellas significaba la muerte. Los intentos de fuga eran escenas de horror. Columnas de soldados congelados, hambrientos y desmoralizados, se arrastraban por la nieve profunda, cada paso un esfuerzo excruciante, con los sonidos distantes de disparos de ametralladora soviética o el traqueteo de tanques acercándose. En cada curva del camino, en cada claro, el peligro de una emboscada acechaba, y los T-34 surgían de las sombras heladas, sus cañones de 76 mm vomitando fuego y muerte. Para los comandantes alemanes, la decisión de retroceder era una humillación, una afrenta a la doctrina de la Blitzkrieg, pero mantener la posición significaba el aniquilamiento. Hombres como el general Guderian, maestro de la guerra blindada, veían sus divisiones Panzer ser desmanteladas pieza por pieza. Él enfrentaba la elección entre la desobediencia directa a Hitler, que prohibía cualquier retirada, y la pérdida total de sus tropas. El costo humano era insoportable. Miles de soldados, muchos de ellos jóvenes, morían de hipotermia, hambre o eran simplemente abatidos mientras intentaban reagruparse. Los gritos de los heridos resonaban en la vasta extensión silenciosa de la nieve, un coro de dolor que se perdía en el viento gélido. La contraofensiva soviética, impulsada por la moral renovada y la eficacia de sus T-34 y de la munición APCR, era implacable. No era una retirada ordenada, sino una fuga desesperada. Los T-34, guiados por tripulaciones que conocían la tierra y la ferocidad del invierno, perseguían a las columnas alemanas en retirada, transformándolas en campos de exterminio. El sonido de los proyectiles APCR, rebotando en los Panzer abandonados o perforando a los que aún intentaban luchar,
era la melodía de la derrota. Tanques alemanes, atrapados en la nieve o sin combustible, eran blancos fáciles, explotando en llamas que bailaban macabramente contra el cielo gris. Los combates cuerpo a cuerpo eran feroces, sin cuartel. Soldados alemanes, con la moral destrozada, aún luchaban con la ferocidad de los desesperados, pero eran superados en número y en determinación. Bayonetas contra bayonetas, culatas de fusil contra cascos, en el barro congelado y en la nieve teñida de rojo. El olor a sangre fresca se mezclaba con el olor penetrante a sudor, miedo y muerte. Los prisioneros alemanes capturados en masa eran una visión desoladora. Hombres rotos, con uniformes rasgados y ojos vacíos, arrastrándose hacia el cautiverio, muchos de ellos cayendo muertos de agotamiento y frío antes incluso de llegar a los campos. Lo que había comenzado como una marcha triunfal se transformó en una rendición brutal a la realidad de la guerra total. La arrogancia de la Blitzkrieg encontró su límite en las estepas rusas, donde el acero soviético y el invierno implacable forjaron una nueva narrativa. Las decisiones de vida o muerte eran tomadas a cada minuto, en el fragor de la batalla o en el frío mortal de un búnker improvisado. El costo humano era inmenso. Muertos, heridos, congelados, prisioneros. El paisaje estaba sembrado de cuerpos, de vehículos destruidos, de armas abandonadas. Cada uno de ellos, un testimonio silencioso del clímax de un conflicto que reescribiría las reglas de la guerra. La nieve, antes blanca y pura, ahora era una sábana manchada de rojo, testigo de la brutalidad y de la resiliencia que se enfrentaban en un duelo mortal. El invierno retrocedió, pero no sin antes dejar su marca indeleble. Cuando llegó la primavera, la vasta estepa rusa reveló un escenario de devastación indescriptible. La nieve derretida expuso un paisaje de horror, miles de cuerpos congelados, alemanes y soviéticos, mezclados con el armazón retorcido de tanques, camiones y artillería. El olor dulzón de la descomposición se mezclaba con el olor metálico a óxido y al penetrante olor a tierra mojada, como si la propia tierra estuviera llorando. Para los pocos que sobrevivieron, la guerra no terminó con el alto el fuego. Se alojó en sus almas una cicatriz invisible, pero profunda. Los soldados alemanes que lograron escapar de la trampa congelada estaban rotos. Sus uniformes, antes impecables, eran harapos sucios y ensangrentados, sus cuerpos, esqueléticos y marcados por la hipotermia y la gangrena. El brillo de arrogancia en sus ojos había sido sustituido por un vacío glacial, el terror de quien había vislumbrado el infierno y retornado, pero no ileso. Muchos fueron hechos prisioneros, arrastrados a campos de cautiverio, en la vasta extensión soviética, donde el frío y el hambre continuarían su lenta y cruel obra. Para ellos, la imagen de los T-34, antes una amenaza distante, ahora era una pesadilla recurrente. El sonido del motor diésel y el estampido de la munición APCR resonando en sus memorias como un epitafio para sus esperanzas. Del lado soviético, la victoria fue amarga. Los campos estaban libres del invasor, pero a un costo humano incalculable. Aldeas enteras habían sido barridas del mapa, sus poblaciones diezmadas, sus tierras quemadas. Los soldados del Ejército Rojo, exhaustos y traumatizados, celebraban la resistencia, pero cargaban el peso de camaradas perdidos y de horrores presenciados. Para ellos el T-34 no era solo un tanque, era un héroe de acero, un símbolo de su resiliencia inquebrantable, el arma que había cambiado el juego contra el enemigo aparentemente invencible. La munición APCR, el proyectil que perforó el mito de la invencibilidad alemana, era la prueba del ingenio soviético ante la adversidad. Las lecciones aprendidas en aquel invierno brutal fueron grabadas a fuego en la historia militar. La arrogancia de la Blitzkrieg, la fe ciega en la superioridad tecnológica y en la invencibilidad, se había estrellado contra la realidad implacable de las estepas rusas. La estrategia de subestimar al enemigo y desconsiderar las condiciones del terreno y del clima se reveló fatal. Los generales alemanes, que habían prometido una victoria rápida, ahora enfrentaban la dura verdad de que la guerra no era solo una cuestión de potencia de fuego, sino de adaptación, de resistencia y de innovación. El T-34 y su munición APCR
forzaron a la Wehrmacht a una reevaluación completa de sus tácticas y de su armamento, impulsando una carrera armamentista desesperada para desarrollar tanques más pesados y proyectiles más eficaces. El impacto psicológico de aquella campaña fue profundo y duradero. La Unión Soviética, aunque victoriosa en su defensa inicial, cargaría las cicatrices de millones de muertos, de ciudades en ruinas y de un trauma colectivo que resonaría por generaciones. La resiliencia del pueblo soviético se convirtió en una leyenda, pero también en un recordatorio del precio terrible de la guerra. Para Alemania, la derrota en Moscú y el fracaso de la Blitzkrieg en Rusia rompieron el mito de la invencibilidad nazi, carcomiendo la moral interna y revelando las primeras grietas en el régimen de Hitler. Aquel invierno no fue solo una derrota militar, fue un golpe en el alma, un presagio sombrío de lo que aún estaba por venir. El T-34, con su silueta inconfundible y su poder de fuego devastador, se convirtió en un icono de la Gran Guerra Patriótica, un símbolo de desafío y supervivencia contra toda probabilidad. Su blindaje inclinado y su cañón de 76 mm, especialmente cuando cargado con munición APCR, redefinieron lo que un tanque de medio porte podía lograr. No era solo una máquina de guerra, era la personificación de la voluntad de un pueblo de luchar, de resistir y de prevalecer. La historia de la munición APCR, a menudo eclipsada por la gloria del tanque que la portaba, es un testimonio silencioso del ingenio en tiempos de desesperación, una carrera armamentista silenciosa que cambió el curso de batallas cruciales. Memoriales de guerra esparcidos por la vasta extensión rusa cuentan las historias de los que cayeron, y libros y películas intentan capturar la magnitud del sufrimiento y la valentía. Pero las cicatrices permanecen en la tierra y en el alma del pueblo, un legado eterno de un conflicto que cambió para siempre la faz de la guerra. La carrera armamentista impulsada por aquel invierno brutal no se cerró con el deshielo. La Wehrmacht, confrontada con la superioridad del T-34 y el impacto devastador de la munición APCR, fue forzada a una reevaluación drástica. Era un shock para la doctrina de la Blitzkrieg, que había predicado la velocidad y la maniobra, pero ahora se veía paralizada por una combinación de blindaje y potencia de fuego. Los ingenieros alemanes, antes confiados en sus Panzer ligeros y medianos, se sumergieron en un esfuerzo febril para crear una nueva generación de tanques. El resultado serían los legendarios y temidos Tiger y Panther, máquinas de guerra colosalmente blindadas y equipadas con cañones de alta velocidad, capaces de perforar el T-34 a distancias antes impensables. Pero esa innovación vino con un costo. El desarrollo y la producción de esos gigantes de acero eran lentos y caros, drenando recursos vitales y desviando la atención de otros frentes. Cada Tiger y Panther que salía de la fábrica era una respuesta directa al terror que el T-34 y el APCR habían infligido en los campos de nieve rusos. Era un ciclo vicioso de destrucción y adaptación, donde cada avance de un lado generaba una respuesta aún más letal del otro. El este europeo se convirtió en un laboratorio de pruebas para la evolución de la guerra blindada, donde la vida humana era el precio de la experimentación. La lección del T-34 y de la munición APCR reverberó mucho más allá de las estepas rusas. Estrategas militares en todo el mundo observaban, horrorizados y fascinados, la brutalidad y la eficacia de esa nueva forma de combate. El blindaje inclinado del T-34, antes una curiosidad de diseño, se convirtió en un estándar en tanques futuros, un testimonio silencioso de la inteligencia soviética que había encontrado una manera de maximizar la protección con menos peso. La velocidad y la resiliencia del T-34, combinadas con el poder penetrante del APCR, forzaron una reevaluación de todas las doctrinas antitanque. Nuevas armas, nuevas tácticas, todo para combatir esa amenaza que había cambiado el juego. El eco de aquel invierno gélido continuaría moldeando el futuro. La Guerra Fría, con su carrera armamentista nuclear y convencional, sería, en muchos aspectos, una extensión de esa misma rivalidad tecnológica y estratégica. Los tanques soviéticos de posguerra, como el T-54 y el T-62, cargarían el ADN del T-34, mejorando su blindaje, movilidad y potencia de fuego,
mientras Occidente desarrollaría sus propios gigantes de acero para contraatacar. La memoria del invierno de 1941-42, de la superioridad del T-34 y de la munición APCR permanecería como un recordatorio constante de la capacidad soviética de innovar bajo presión y de la fragilidad de las certezas militares. Para las generaciones que siguieron, el trauma de la Gran Guerra Patriótica y específicamente las historias de aquel invierno se convirtieron en parte de la identidad nacional rusa, no solo en los memoriales de guerra, sino en las canciones, en las películas, en las historias contadas de abuelos a nietos. El sacrificio y la resiliencia eran temas centrales. Las cicatrices mentales y emocionales, sin embargo, eran más difíciles de curar. El olor a metal quemado, el sonido de los cañones, el frío que penetraba los huesos, esas memorias persistían, acechando los sueños de los supervivientes y moldeando la percepción de la guerra para aquellos que nacieron después. La historia del T-34 y de la munición APCR, por lo tanto, trasciende la mera descripción de una batalla o de un arma. Es una meditación sobre la naturaleza de la innovación en tiempos de crisis, sobre la terquedad de la voluntad humana contra las probabilidades abrumadoras y sobre las consecuencias duraderas de la arrogancia. Es un recordatorio de que, incluso en las condiciones más brutales, el ingenio puede surgir, cambiando el curso de la historia y redefiniendo lo que es posible. En cada nuevo conflicto, en cada nueva carrera armamentista, las lecciones de aquel invierno resuenan, alertando sobre los peligros de la complacencia y celebrando la fuerza indomable del espíritu humano. Las lecciones de aquel invierno brutal, forjadas en el frío cortante y en el acero implacable, no se limitaron a los gabinetes militares o a los campos de batalla. Se infiltraron en la propia alma de la nación, grabándose en la memoria colectiva como un épico de sufrimiento y triunfo. El trauma sí era inmenso, pero la resiliencia que brotó de aquella nieve ensangrentada era aún más poderosa. Para las generaciones siguientes, el invierno de 1941-42 no era solo una fecha en libros de historia, era un cuento de advertencia, una leyenda de valentía, un recordatorio vívido de lo que se podía perder y de lo que se podía conquistar. El T-34, con su silueta robusta y su motor rugiendo como un desafío, trascendió el estatus de máquina de guerra. Se convirtió en un tótem, un símbolo tangible de la capacidad soviética de resistir, de innovar bajo presión y de transformar la adversidad en arma. Cada tanque T-34 que avanzaba sobre la nieve o el barro, cada proyectil APCR que perforaba el blindaje aparentemente invencible de los Panzer alemanes, era un acto de fe, una declaración de que la voluntad de un pueblo no podía ser aplastada. Era la personificación de la Gran Guerra Patriótica, un espíritu que unía a campesinos y obreros, hombres y mujeres, en la lucha contra un enemigo común. La memoria de ese período se manifestaba en cada esquina, en cada ciudad reconstruida de las cenizas. Monumentos grandiosos como el de la Madre Patria en Volgogrado, antigua Stalingrado, y memoriales más humildes en aldeas remotas, todos contaban la misma historia de sacrificio y resistencia. Los veteranos, con sus condecoraciones y sus miradas distantes, eran los guardianes vivos de esas memorias, sus voces roncas narrando los horrores y las victorias para nietos y bisnietos. El olor a pólvora y metal, el frío que penetraba los huesos, el hambre que carcomía el estómago, esas sensaciones eran transmitidas no solo como hechos, sino como una herencia emocional, un peso y un honor. La munición APCR, aunque menos celebrada que el tanque que la disparaba, portaba un simbolismo propio. Era la prueba del ingenio en tiempos de desesperación, la respuesta científica y práctica a una amenaza existencial. Su existencia era un secreto mortal que cambió el juego, la punta de lanza que rompió la arrogancia blindada de la Wehrmacht. Representaba la carrera incesante por la supremacía tecnológica, una carrera que en aquel invierno los soviéticos ganaron, no por lujo, sino por necesidad. Y esa victoria, aunque costosa, inculcó una confianza silenciosa en la capacidad de superación, una creencia de que, no importa cuán grande fuera el desafío, la inventiva humana encontraría un camino.
La influencia de ese invierno se extendió por décadas, moldeando no solo la doctrina militar, sino también la psique nacional. La desconfianza en relación con los invasores, la valorización de la resiliencia colectiva, la glorificación del sacrificio, todo eso fue cimentado por aquella experiencia. El T-34 no era solo un tanque, era un profesor silencioso, enseñando lecciones de adaptabilidad, de simplicidad robusta y de poder de fuego decisivo. Y el APCR, su fiel compañero, era la lección de que, a veces, la solución más elegante para un problema complejo es la más directa y brutal. El legado de aquel gélido invierno no se limitó a las fronteras de la Unión Soviética. La observación atenta de otras potencias militares sobre el desempeño del T-34 y la eficacia del APCR provocó una ola de reevaluación global. El blindaje inclinado se convirtió en un estándar casi universal en el diseño de tanques. La necesidad de proyectiles con mayor poder de penetración impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías antitanque en todo el mundo. Aquel invierno fue un catalizador, una línea divisoria en la historia de la guerra blindada, donde la ingenuidad y la brutalidad se encontraron para reescribir las reglas del combate. En cada nuevo conflicto, en cada nueva carrera armamentista, las lecciones de aquel invierno resuenan, alertando sobre los peligros de la complacencia y celebrando la fuerza indomable del espíritu humano. La nieve puede haberse derretido, pero las cicatrices en el paisaje y en la memoria permanecieron, un testimonio eterno de la ferocidad de la guerra y la tenacidad de la vida. La nieve puede haberse derretido, pero las cicatrices en el paisaje y en la memoria permanecieron, un testimonio eterno de la ferocidad de la guerra y la tenacidad de la vida. El invierno de 1941-42, un capítulo helado y sangriento, trascendió la mera historia militar, se convirtió en una parábola sombría sobre la arrogancia del poder y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Las estepas rusas, antes escenario de una blitzkrieg victoriosa, se transformaron en la tumba de aquella ilusión, un recordatorio helado de que la naturaleza y la voluntad de un pueblo pueden ser enemigos más formidables que cualquier ejército. El T-34 y su munición APCR no son solo artefactos de un pasado distante, son símbolos vivos de una era, ecos de gritos y explosiones, de esperanzas destrozadas y de victorias forjadas en la adversidad más brutal. Cada pedazo de metal retorcido, cada cráter en la tierra, cada memorial erigido es un grito silencioso contra la locura de la guerra, una súplica para que las lecciones de aquel invierno jamás sean olvidadas. La historia no se repite exactamente, pero sus rimas son asombrosamente familiares. Y la arrogancia militar, la subestimación del adversario, continúa siendo una trampa mortal. El legado de aquel conflicto resuena hasta hoy, no solo en los museos y en los libros, sino en las calles de ciudades reconstruidas, en los ojos de los descendientes de aquellos que lucharon y sufrieron. Es un recordatorio conmovedor del costo incalculable de la guerra, medido no solo en pilas de cuerpos y ciudades en ruinas, sino en las almas rotas, en los sueños perdidos, en la inocencia robada, la resiliencia demostrada por los defensores, la innovación forzada por la necesidad, la capacidad de soportar lo impensable. Todo esto es un testamento a la fuerza indomable de la humanidad, un faro de esperanza en medio de la oscuridad más profunda. Pero que esa resiliencia no sea una glorificación de la guerra, sino un recordatorio de lo que somos capaces de soportar cuando somos forzados y de lo que debemos evitar a toda costa. El T-34 y el APCR son monumentos al ingenio humano, pero también a su capacidad de destrucción. La sangre derramada en la nieve en 1941-42 es una advertencia eterna, un grito congelado en el tiempo para que nunca más la humanidad se doblegue nuevamente ante el abismo de la guerra. Que estas historias sirvan como un escudo contra el olvido, un faro para las generaciones futuras, mostrando el precio de la paz y la futilidad de la violencia. Esta saga del T-34 y de la munición APCR es más que una historia de metal y pólvora. Es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, la valentía inquebrantable y la resiliencia de la humanidad. Cada ruina es un grito contra la guerra,
Cada proyectil APCR, un recordatorio del ingenio bajo presión. La sangre en la nieve es un recuerdo eterno del precio pagado. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.